España en los años 30 bullía de tensiones sociales. En las fábricas, en los campos, en las calles. La economía se derrumbaba, el fascismo avanzaba, la desigualdad social parecía insalvable. Y en medio de aquel panorama, dos organizaciones anarquistas, la Confederación Nacional del Trabajo, la CNT, y la FAI, Federación Anarquista Ibérica, se preparaban para dar el salto. La CNT era más que un sindicato, era el motor de una nueva sociedad. Los anarquistas veían en la revolución social la única salida para España. La FAI, por su parte, velaba por mantener la pureza revolucionaria, sin concesiones al poder. Juntas, ambas organizaciones sentaron las bases de lo que se convertiría en una de las revoluciones más importantes del siglo XX. Cuando estalló la Guerra Civil en 1936, no solo combatieron al fascismo, sino que sobre todo iniciaron una revolución. En Cataluña, Aragón, Valencia, Extremadura y otras regiones, miles de obreros y campesinas colectivizaron fábricas y tierras. Se abolió la propiedad privada, se eliminaron jerarquías. Los trabajadores pasaron a ser dueños de los medios de producción, los campesinos usufructuarios de la tierra. Por un momento lo imposible se hizo real. Sin embargo, la guerra es despiadada y la revolución vulnerable. Divisiones internas, enemigos externos y la presión del frente fueron apagando aquella llama. A pesar de ello, el sueño anarquista dejó huella, una de las revoluciones sociales más audaces del siglo XX. La CNT y la FAI no solo lucharon por ganar una guerra, lucharon por cambiar el mundo. Un documental de RTVE, en colaboración con TV3, el periódico El País, la revista Sombras y el historiador Paul Kengor. La revolución anarquista, un recorrido por uno de los capítulos más fascinantes e imprescindibles de la historia contemporánea. De la mano de expertos como Paul Kengor o Albert Bereltnis, revivimos las vivencias de aquellos hombres y mujeres que, armados de voluntad férrea y fervor revolucionario, sembraron las semillas del cambio. A través de imágenes de archivo y reconstrucciones, desenterramos las claves de una revolución obrera y campesina, un experimento social sin precedentes en el seno de un conflicto armado, la Guerra Civil. Los anarquistas lucharon por un mundo mejor, por la libertad, la igualdad, la justicia social. Lucharon contra las injusticias del sistema, contra la explotación, la opresión, la desigualdad. Defendieron los valores de la solidaridad, la cooperación, la participación, la no violencia. Sus ideas siguen vigentes y su ejemplo, un faro para las nuevas generaciones. En un momento de convulsión social y política como el que estamos viviendo, el debate sobre el papel de las instituciones y el funcionamiento de la democracia es cada vez más relevante. En este contexto nace El Hilo, un proyecto común de RTVE y El País para fortalecer el pensamiento crítico, el debate público y la participación ciudadana a través de un nuevo formato de divulgación histórica. El Hilo, que se estrena el próximo 28 de septiembre en La 2 y en su correspondiente página web, es un espacio de divulgación histórica presentado por la periodista Lucía Veiga que ahonda en los conflictos bélicos y las crisis políticas que han marcado nuestra historia reciente. Su primera temporada, bajo el título El Hilo, la revolución anarquista, ahonda en uno de los capítulos más fascinantes e imprescindibles de la historia contemporánea, abordando el papel clave que la CNT y la FAI jugaron en la Guerra Civil Española. El programa se adentra en los ideales y la acción de estas dos organizaciones, analizando las contradicciones, debates y controversias que marcaron su camino. El objetivo es comprender el contexto histórico en el que surgen y evolucionan, las ideas, las acciones y el legado de la revolución anarquista. Para ello, El Hilo recupera testimonios, documentos, fotografías y piezas fílmicas de archivo, reconstruye escenas y aporta nuevas perspectivas sobre la revolución anarquista, su impacto en la sociedad española de la época y su relevancia en el contexto internacional. Esta iniciativa pionera busca repensar el pasado para comprender el presente. El Hilo, la revolución anarquista, es una coproducción de RTVE y el periódico El País en colaboración con TV3, la revista Sombras y el historiador Paul Kengor. El Hilo cuenta también con el apoyo de Obra Social de la Caixa, de la Diputación de Barcelona y del Ayuntamiento de Barcelona. Lucha social, lucha armada, lucha por la libertad. El anarquismo es ante todo una actitud, una forma de ver la vida, de vivir en comunidad, de trabajar, de relacionarse. Es una filosofía, un ideario político, una propuesta de organización social. Es lucha, la lucha del pueblo, la lucha por el pueblo, la lucha para el pueblo. No hay anarquismo sin acción. Si el anarquismo es un ideal que se hace camino al andar,
que se hace en la práctica, en el trabajo, en la acción, en la organización, en la denuncia, en el desafío, en la insumisión. Los anarquistas creen en la necesidad de la transformación de la sociedad, de la transformación radical de la sociedad, de la transformación profunda de la sociedad, de la transformación total de la sociedad. Creen en la necesidad de acabar con el Estado, con el poder, con la autoridad, con la opresión, con la explotación. Y creen en la necesidad de construir una nueva sociedad, una sociedad libre, igualitaria, justa, solidaria, en fraternidad, en paz, en armonía, en libertad. La historia de la CNT, Confederación Nacional del Trabajo, se confunde con la historia del movimiento obrero español. Nace en 1868, se consolida a finales del siglo XIX y principios del XX. Es el sindicato más antiguo, el sindicato más grande, el sindicato más combativo, el sindicato más relevante. Su acción se desarrolla en un contexto de profunda transformación social, económica y política. La industrialización, el desarrollo del capitalismo, la concentración de la población en las ciudades, el surgimiento de una clase obrera, la aparición de nuevos movimientos sociales, la expansión de las ideas liberales, el auge de las ideologías de izquierda, el crecimiento del movimiento obrero. Todo ello contribuye a la formación de un nuevo sujeto social, el obrero, el trabajador, el ciudadano. Y con él surge una nueva organización, la CNT, la Federación Anarquista Ibérica, la FAI. Es una organización política, una organización revolucionaria, una organización de masas, una organización de vanguardia. Su historia se confunde con la historia del anarquismo español, con la historia del movimiento obrero español, con la historia del movimiento libertario español. Nace en 1922, se consolida en los años 30, se desarrolla en un contexto de profunda transformación social, económica y política. La industrialización, el desarrollo del capitalismo, la concentración de la población en las ciudades, el surgimiento de una clase obrera, la aparición de nuevos movimientos sociales, la expansión de las ideas liberales, el auge de las ideologías de izquierda, el crecimiento del movimiento obrero. Todo ello contribuye a la formación de un nuevo sujeto social, el obrero, el trabajador, el ciudadano. Y con él surge una nueva organización, la FAI. La CNT y la FAI son dos organizaciones diferentes, dos organizaciones autónomas, dos organizaciones independientes, pero que comparten un mismo ideario, un mismo objetivo, la revolución social. La CNT es el sindicato, la FAI es el partido. La CNT organiza la acción obrera. La FAI organiza la acción política. La CNT se ocupa de los intereses económicos, la FAI de los intereses políticos. La CNT se ocupa de la acción directa, la FAI de la acción institucional. La CNT se ocupa de la base, la FAI de la vanguardia. Ambos organismos se complementan, se enriquecen, se desarrollan, se fortalecen, se apoyan, se contradicen, se confrontan, se complementan, se contradicen, se confrontan. La CNT y la FAI son dos organizaciones diferentes, dos organizaciones autónomas, dos organizaciones independientes, pero que comparten un mismo ideario, un mismo objetivo, la revolución social. La CNT y la FAI son organizaciones plurales, organizaciones abiertas, organizaciones democráticas. Su acción se basa en la participación, en la organización, en la movilización, en la acción directa, en la denuncia, en el desafío, en la insumisión. Su acción se desarrolla en un contexto de profunda transformación social, económica y política. España en los años 30 bullía de tensiones sociales. La economía se derrumbaba, el fascismo avanzaba, la desigualdad social parecía insalvable. La CNT y la FAI se preparaban para dar el salto. La CNT agrupaba a millones de trabajadores, no solo en España, sino en toda Iberoamérica. Su acción se basaba en la solidaridad, la cooperación, la participación, la no violencia. La FAI, por su parte, velaba por mantener la pureza revolucionaria, sin concesiones al poder. Juntas, ambas organizaciones sentaron las bases de lo que se convertiría en una de las revoluciones más importantes del siglo XX. La CNT y la FAI no solo lucharon por ganar una guerra, lucharon por cambiar el mundo. Gracias por su colaboración.